tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ciudad Abierta, el espacio de la diversidad. Es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Y hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo, así que vamos a hablar de un tema muy importante, pero que en ocasiones es invisibilizado, y estamos refiriéndonos a el trabajo informal en la Ciudad de México. Y para abordarlo tenemos en el estudio como invitada a Tania Espinosa Sánchez. Ella es coordinadora para América Latina del Programa de Derecho y coordinadora del proyecto Ciudades Focales de Vigo en la Ciudad de México. Ella se encuentra con Geraldina González de la Vega, quien además de ser presidenta del COPRED también es especialista en temas de discriminación e igualdad. Vamos con ellas. Muchísimas gracias, Julia. Pues sí, aquí estamos con Tania, coordinadora de WIGO, y sobre todo me gustaría que lo primero de lo que habláramos es qué es WIGO, de qué se trata y cuál es el trabajo que realiza. Muchas gracias por la invitación, Gera. WIGO son las siglas en inglés de Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando. Y es una organización no internacional, no gubernamental, internacional, sí internacional, sí. Que se dedica a dar voz, visibilidad y validez a los trabajadores pobres en empleo informal a través de diferentes mecanismos. Hay una parte muy importante de generación de capacidades, en negociación colectiva, incluso en medios, por ejemplo, en cómo hacemos media training muchas veces con los líderes para que sepan cómo expresarse frente a los medios de comunicación, para que sus organizaciones sean mejores también. También les ayudamos a hacer plataformas de demandas a través de un método participativo donde ellos pueden expresar cuáles son sus necesidades, y les ayudamos también a generar negociaciones colectivas con las autoridades para que puedan influir en políticas públicas y en legislaciones. Muy bien, porque en realidad el trabajo o el empleo informal es un empleo invisibilizado y además un empleo estigmatizado, ¿cierto? El 57% de las trabajadoras y los trabajadores se encuentra en la economía informal en México, es decir, más de la mitad de la población ocupada es parte del empleo informal. ¿Cuál es la realidad que viven las y los trabajadores informales en el acceso a sus derechos? Mira, pues justo ahorita tú dijiste que son invisibilizados y es un poco contradictorio tomando en cuenta la magnitud de las personas que trabajan en el empleo informal. Sus condiciones de trabajo pues no son las adecuadas precisamente porque hay como este estigma en contra del empleo informal, y pareciera que los trabajadores que trabajan en informalidad no tuvieran derechos, pero la realidad es que pues tanto la Constitución de la Ciudad de México, los tratados internacionales, la Constitución del país, habla del derecho al trabajo sin especificar que los derechos solamente son para las personas que trabajan en la formalidad, ¿no? Claro. Sino son en general para las personas que trabajan. Sí. Cuando hablamos de empleo informal, también me gustaría que quienes nos están viendo sepan de quiénes estamos hablando. ¿Quiénes son las personas que integran o que se emplean, por utilizar la palabra de nuevo, en el empleo informal? Pues fíjate que el INEGI, al momento de hacer el conteo, las cifras que justo diste hace ratito, toma como personas en empleo informal a todas las personas que no tienen seguridad social. Es decir, pueden haber empresas formales que tienen a trabajadores que no están dados de alta en el Seguro Social, y esos trabajadores son considerados trabajadores informales. Y también tenemos a todos los trabajadores autoempleados, o sea, a los tianguistas, a los recicladores informales, a los ayateros, a los músicos de Garibaldi, por ejemplo, ¿no? O tenemos también, por otro lado, a las trabajadoras del hogar, por ejemplo, que también están dentro de este sector de la población porque no tienen un contrato, porque no tienen seguridad social. O trabajadoras sexuales también entran dentro del empleo informal. Tengo por acá una lista, de acuerdo con el reglamento de trabajadores no asalariados del Distrito Federal, aseadores de calzado, estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres, mariachis, que decías, músicos, trovadores y cantantes, artistas de la vía pública, mecanógrafos, peluqueros, albañiles, reparadores de calzado, pintores, etcétera. Viene una lista bastante amplia. Pero es muy importante justo lo que decíamos hace un momento, ¿no? Visibilizar la importancia del empleo informal
que eso es algo básico y es trabajo que realiza Wigo y es parte justamente del tema de hoy, ¿no? La importancia del trabajo informal. Sí, que ahorita tú mencionabas a los trabajadores no asalariados, pero ese es un grupo regulado por el reglamento de trabajadores no asalariados, pero por otro lado tenemos al comercio popular también, en donde están los tianguistas, los vendedores en vía pública, que vendrían siendo los que se conocen como ambulantes, a vendedores en concentraciones, a los mercados sobre ruedas, ¿no? Y hay una serie, tal vez muy amplia, no sé si interminable, pero sí muy amplia, de ocupaciones en empleo informal que no se limitan a los no asalariados. Claro, y lo importante es, vuelvo con el tema de la importancia del empleo informal en términos de su aportación económica primero, pero además de la importancia que tiene socialmente, ¿no? Porque todos y todas acudimos siempre a alguna persona que está bajo un empleo informal para pues algún trabajo que se realiza con respecto a nuestra casa o con respecto a algo que se necesite, por ejemplo, no sé, pienso en un mercado sobre ruedas, cuando vas a hacer tu compra, en fin. Entonces es muy importante visibilizar la relevancia social que tiene este trabajo también, no solamente en términos de aportación económica, sino de aportación social. Totalmente de acuerdo. Si nos vamos a cada uno de los grupos, podemos ir viendo cuál es la contribución de cada uno de ellos. Tú bien decías, por un lado, los tianguistas o los mercados sobre ruedas llevan el abasto a las colonias, ¿no? No tienen que desplazarse tanto las personas y también consiguen los productos a un mejor precio. Pero si nos vamos puntual, los recicladores informales, que son los trabajadores voluntarios del Servicio Público de Limpia, pues se encargan de limpiar nuestra ciudad y además de segregar todos los reciclables para que se entierren menos residuos en los rellenos sanitarios o en los tiraderos a cielo abierto. Si nos vamos a las trabajadoras del hogar, pues son quienes se encargan de la limpieza de nuestras casas, del cuidado de niños, del cuidado de adultos mayores, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar a los mariachis o a los norteños, que no, cuando les pides una canción, pues ahí están siempre a la orden. Por supuesto, y para llevar la serenata y todo. Exacto. Sí. ¿Cuál es el principal factor o detonador de la discriminación que viven estas personas? Pues fíjate que lo que nos hemos encontrado es que hay un gran estigma a los trabajadores en empleo informal y la verdad es que lo que sucede frecuentemente es que cuando nos invitan a hablar de este tema, automáticamente las personas empiezan a hablar de los comerciantes. O sea, nos invitan a hablar de trabajo en empleo informal y de repente ya están diciendo, no, bueno, es que los comerciantes son esto o son lo otro. Como que no existe esta noción de que el trabajo en empleo informal no es nada más del comercio, ¿no? Pero incluso en el caso del comercio no se debería de generalizar, porque hay como una diversidad de personas, una diversidad de situaciones, en donde no se puede decir, todos los comerciantes son esto, todos los comerciantes son esto. Claro, ¿no? claro. Entonces, encontramos el estigma de que, uno, siempre se refieren a los comerciantes, dos, los asocian con mafias, tres, siempre dicen que alrededor del trabajo en empleo informal hay crimen, ¿no? O sea, que si hay vendedores en las calles, hay mayor número de asaltos, etcétera. Y la verdad es que esto nos llama mucho la atención porque hemos hecho trabajo con otros grupos de activistas, por ejemplo, de la movilidad, y lo que nos dicen los activistas de la movilidad es que los comerciantes significan más ojos en la calle. Claro. Entonces hacen más seguras las calles en vez de lo que se piensa, que las hacen más inseguras. Sí. ¿No? Entonces, sí existe un gran estigma hacia los trabajadores en empleo informal en general por trabajar en empleo informal. Claro. ¿No? Pero es importante también decir que pues no tienen acceso a muchos derechos, ¿no? Como lo son, por ejemplo, la protección social, la atención médica, por ejemplo, el costo de consultas y medicamentos, ahorro para el retiro, créditos para la vivienda, acceso a guarderías o estancias infantiles, en fin, es una serie de cuestiones que además el estigma no permite que haya una regulación adecuada para que puedan acceder a estos derechos que tienen las personas que están empleadas en el empleo formal. Sí. Fíjate que una de las cosas que acompaña este estigma también es que no pagan impuestos. Es algo muy común. En cuanto empiezas a hablar de trabajo en empleo informal,
te dicen, bueno, pero es que ellos no pagan impuestos, ¿por qué están exigiendo derechos si no están pagando lo que les toca y cumpliendo con sus obligaciones? Claro. Y la verdad es que hay varios ellos que sí pagan impuestos y aún así su condición laboral no mejora. Sí. Hay otros que estarían dispuestos a pagarlos si supieran que eso va a hacer que mejore su condición laboral. Y creo que más bien ahí tiene que haber una transformación en la forma en que se les mira respecto a que pagar impuestos no significa ser formal solo porque tú pagas, entonces ya eres formal, sino que la formalidad debe de ser vista como acceso a derechos. O sea, si ellos pagaran pero tuvieran a cambio, por ejemplo, seguridad social, que seguridad social implica no nada más la atención médica, sino todo lo que mencionaste de pensión, Sí, acceso a guarderías, acceso a varios beneficios de la seguridad social que tenemos. Exacto. Ajá. Si tuvieran todo eso, seguramente estarían ellos mismos pensando sobre el tema fiscal de una manera distinta. Claro, claro, por supuesto. Y que es muy importante además pensar justamente que, bueno, pues que también las personas que no tienen este empleo formal, son estigmatizadas también para el ingreso o para el acceso a otro tipo de derechos o a otro tipo de servicios, como por ejemplo serían los servicios en bancos o en créditos, ¿no? Pero me parece que es muy importante justamente destacar la cuestión de la discriminación que viven las personas en el empleo informal. Sobre esto me gustaría conversar contigo en el siguiente corte, ¿sí? No le cambie. Estamos de regreso aquí en Ciudad Abierta, un espacio en el que todas y todos tienen un lugar especial. Y a propósito de nuestro tema de esta tarde, ¿sabías que las trabajadoras y los trabajadores en empleo informal representan el 57% de la población económicamente activa del país, es decir, unos 30.2 millones de personas? Bueno, continuamos hablando de esto con Geraldina González y Tania Espinosa. Vamos con ustedes. Muchas gracias. Pues continuamos con la conversación, que es muy importante justo visibilizar la importancia del empleo informal, que es lo que estábamos comentando, concientizar y sensibilizar sobre la problemática de discriminación y violencia institucional que enfrentan las personas en el empleo informal. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se da esta violencia institucional y cómo se dan estas prácticas de discriminación? Pues yo creo que todo parte de que se piensa en la economía formal como lo normal, en vez de aceptar que la normalidad no es solamente la formalidad, sino que digamos que al parejo de la formalidad está el empleo informal, ¿no? Entonces, si todo se construye a partir de relaciones obrero-patronales y no se piensa en que existen otro tipo de características dentro del empleo informal, entonces todo el aparato está construido solamente para esta parte que es la formal y pareciera que la otra parte no existe. Entonces, estos trabajadores tienen una gran dificultad en, por ejemplo, en los trámites de sus licencias de trabajo, de sus permisos. Por ejemplo, los vendedores en vía pública tienen unos recibos de pago por el aprovechamiento del espacio público que no son considerados permisos. Entonces, cuando ellos reclaman que tienen un permiso, o sea, llega la autoridad y ellos dicen, yo tengo aquí mi permiso de trabajo, la autoridad le dice, no, eso no es un permiso, porque no dice permiso, dice recibo. Entonces, hay cosas pequeñitas en el día a día de cada uno de los trabajadores que les hacen incluso difícil acceder a su derecho al trabajo, ¿no? Entonces, hay una discriminación en ese sentido, en el acceso al derecho al trabajo, porque lo que están buscando es su subsistencia, y aparte a eso le tenemos que sumar las condiciones dignas de trabajo, que todavía es más difícil conseguir. Claro, y que además es muy complicado que tengan una garantía, digamos, de que su trabajo va a ser un lugar digno, ¿no? Justo lo que decías, que
Por ejemplo, a pesar de contar con licencias o permisos, las autoridades les levantan de los lugares establecidos para ejercer su trabajo. Existen en algunos casos abusos de autoridad, desconocimiento de las reglamentaciones relacionadas con el empleo informal o la falta de mecanismo de inspección laboral en los lugares de trabajo, ¿no? Que el hecho de que estén empleadas estas personas en empleo informal no implica que no tengan derecho a tener un trabajo digno, en condiciones dignas, y estoy hablando de las personas empleadas, ¿no? No autoempleadas. Pero también la cuestión de la discriminación relacionada, por ejemplo, con los entornos en los que se encuentran trabajando algunas personas, hablando concretamente del comercio, que no nada más nos vamos a ir a eso, pero me parece que es importante mencionarlo, ¿no? El desplazamiento de lugares de trabajo por solicitud de los vecinos, por la falta de sensibilización sobre la zonificación que permite el uso residencial y el uso comercial, en fin, se enfrentan a una serie de obstáculos y de problemáticas relacionadas justamente con estos estereotipos y con estos prejuicios que mencionabas. Sí, totalmente. Te digo que si nos vamos a cada uno de los grupos, obviamente es diferente la forma en que ellos se relacionan todo el tiempo con la autoridad y en la que enfrentan estos obstáculos. Pero todos ellos, de una forma u otra, enfrentan obstáculos en su acceso a trabajar. Claro, ¿no? Claro. Y entonces lo que ellos te dicen es, bueno, yo no puedo dejar de trabajar ni un solo día porque tengo que comer. Claro. O sea, y es otra de las cosas que se tienen que entender, que muchas de estas actividades son de subsistencia. Es muy común que cuando uno plantea esto, la gente diga otra vez, no, es que los comerciantes ganan un montón de dinero. Sí. Bueno, Sí. seguramente habrá quienes les vaya muy bien, Claro. pero no podemos tampoco pensar que esa es la generalidad. Y No. otra vez, no todos son comerciantes, no todas las actividades son iguales. Por ejemplo, un aseador de calzado cobra aproximadamente 20 pesos la boleada. Imagínate. Entonces ahí hay que sumarle en cuánto pueden sacar en un día, ¿no? Y Claro. con cuánto dinero viven. Y además invertir para sus instrumentos de trabajo y en fin. ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero me gustaría hablar rápido del poco tiempo que tenemos. ¿Qué avances han visto ustedes desde WIGO sobre los derechos de las personas en empleo informal? Pues hubo un gran avance con la Constitución de la Ciudad de México que contempla de manera explícita al trabajo no asalariado, pero también a los comerciantes, a los vendedores de mercados, a las trabajadoras del hogar. Y se establece que va a haber una regulación respecto a su seguridad social, lo que debiera haberlo por lo menos en la ley, ¿no? Entonces, se va a crear una ley que va a hablar sobre estos derechos para los trabajadores y yo creo que eso ya es un avance. Además, se establece el derecho al espacio público y el derecho a la ciudad y ambos establecen el uso social del espacio público y el uso social de la ciudad, lo que significa poder trabajar ahí. Pues esos son avances muy importantes con esta constitución tan de avanzada que tenemos en la Ciudad de México. ¿Cuáles crees que sean los mayores retos? Pues el mayor reto, creo yo, es el tema de la seguridad social. O sea, este es un derecho al que todos desean acceder, pero que es muy difícil, en parte porque nosotros que trabajamos en la Ciudad de México, porque si se habla de seguridad social se piensa automáticamente en el IMSS y es materia federal, pero ¿por qué no pensar en poder construir un esquema de seguridad social tal vez a través de un programa social que sea accesible para las personas que trabajan en empleo informal en la Ciudad de México? Claro. Pues eso suena muy interesante. Veíamos hace un momento algunas de las mesas que realizamos hace unas semanas ya en el COPRED, justamente para discutir, entre otras cosas, cuáles son los retos y cuáles son las demandas de personas empleadas en el empleo informal, personas que trabajan en el empleo informal. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo tu presencia en el programa. Gracias a ti, como te he dicho, se va muy rápido, pero creo que hemos conversado de manera muy agradable con estos temas. Regresamos con Julia y muchas gracias, Tania. Gracias a ti. Gracias, Geraldina. Pues así hemos llegado al final de esta emisión. Ciudad Abierta es una coproducción de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Nos vemos el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la noche para una nueva emisión de Ciudad Abierta y mañana a partir de las 5 en el Ombligo de la Luna. Hasta entonces.